En año y medio, 5.000 habitantes de Huanchaco, Ladrilleros y La Barra y los turistas que vayan a la zona tendrán agua potable. Se invertirán 18.000 millones de pesos en la obra. Estuvimos tras las huellas de un felino que está atacando ganado en fincas de Obando. Expertos buscan identificar de qué especie es y evitar que se le dé muerte. Se sigue haciendo explotación minera en la zona de Zaragoza. CBC hace nuevo llamado al gobierno central para detener explotación de oro en Zaragoza. El fenómeno de la niña agravará riesgo de un desastre. Y espere, en barrio San Antonio de Cali arrancó programa piloto que compromete a los restaurantes en campaña de buen manejo de residuos sólidos. Informativo CBC, otro compromiso con la región. Hola, bienvenidos al informativo CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Atendiendo el llamado de la CBC, una comisión de la Gobernación acompañó hoy a funcionarios de la corporación a una visita a la zona de Zaragoza. Pero veamos primero las declaraciones del director de gestión ambiental de la CBC hace unas horas en una rueda de prensa. Indiscutiblemente, la corporación tiene que reconocer que se sigue haciendo explotación minera en la zona de Zaragoza. La CBC hizo un llamado de alerta ante la persistente presencia de mineros en la zona de Zaragoza, donde las lluvias que se pronostica aumentarán en los próximos meses, incrementarán los riesgos de una tragedia. Las recomendaciones, por favor, abandonar inmediatamente esos asentamientos subnormales. Estamos en un fenómeno de la Niña, donde los caudales de uno de los ríos más torrenciales del Valle del Cauca, quizá del país, puede afectarlos en una gravedad suprema y por eso convocamos de nuevo al CLOPAD a tomar las medidas pertinentes. Funcionarios de la CBC captaron estas imágenes donde se ven las fosas de más de 100 metros de diámetro y 12 de profundidad. Allí se están acumulando agua de desecho de los asentamientos subnormales y se convierten en trampas mortales para los mineros. En esta otra foto se evidencia que el río de agua está a solo 4 metros de distancia de la carretera, poniendo en peligro esta infraestructura de importancia nacional. Pero el problema es lo que los funcionarios de CBC no pueden ver por la inseguridad del sector. No podemos decir qué sucede en las zonas a las que no tenemos acceso, ni en las horas de la madrugada y la noche. Respecto a la maquinaria que entró con permiso para cerrar las fosas, el funcionario aclaró que nunca se pidió concepto técnico a la CBC. Un juez permitió su entrada buscando evitar brotes de malaria. La intención fue supremamente buena, pero lo que nosotros tenemos que decir es que ese hecho no se dio. El director de gestión ambiental reiteró además que el problema de Zaragoza sobrepasa las competencias de la CBC y de nuevo llamó al gobierno central a intervenir. De nuevo el llamado de la corporación es a los entes nacionales, a los diferentes ministerios, Ministerio del Interior, Minas y Energía, Defensa, a que podamos definir en una mesa cuál es la alternativa de acciones que debemos asumir frente a una problemática tan grande que trasciende hoy obviamente las acciones y la capacidad operativa de los vallecaucanos. Aunque se ha visto maquinaria cerca a la reserva de San Cipriano, no hay evidencias de que hayan entrado a la zona. Por último, reiteró que la CBC no está en contra de la minería mientras ésta se haga de forma legal y sin arriesgar vidas humanas y al medio ambiente. Esas fueron las declaraciones entregadas en la rueda de prensa, pero para ampliar el tema y hablarnos más de la situación que se presenta pues en este momento en Zaragoza, tenemos aquí en estudio al doctor Rengifo, pues el director de gestión ambiental de la CBC. Doctor, bienvenido al informativo CBC. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los televidentes. Doctor, cuéntenos, ¿por qué se toma la decisión de asistir hoy una comisión de la CBC junto con la gobernación a la zona de Zaragoza? A ver, la corporación ha considerado permanentemente socializar los impactos y las problemáticas que se están dando en Zaragoza. Hemos comprendido que el señor gobernador con su equipo pues entendieron la urgente necesidad de asistir a la zona por el tema del fenómeno de la Niña, pero además por todos los impactos socioambientales que se generan en ese sector. Eso obviamente ameritó que las agendas de la directora y el director de gestión y otra cantidad de funcionarios de la corporación pues fuese modificada inmediatamente para dar respuesta a este ejercicio que se iba a hacer en compañía de la Gobernación del Valle en un sitio tan crítico para el departamento y para el componente ambiental, no solo de Colombia, sino de la humanidad. Bueno, doctor, aclárenos quiénes fueron los que asistieron a esta visita a Zaragoza. A ver, importante destacar la presencia del señor gobernador muy atento a las situaciones que se están dando en Zaragoza, muy atento a las situaciones de riesgo de las familias, a los impactos que se están dando en el cauce del río Dagua.
pero también muy preocupado por los posibles impactos que además los aclaramos en la rueda de prensa ayer, se pueden tener en la vía Alejandro Cabal Pombo por la modificación que se han dado al cauce del río Dagua. Allí pues hubo una profunda preocupación y discusión, además asistiendo su secretario de gobierno, el secretario de gobierno del municipio de Buenaventura, el secretario de vivienda del mismo municipio, y contamos con la suerte de que nos pudiesen acompañar funcionarios tan importantes del INVIAS como el secretario técnico a nivel nacional, el doctor José Gabriel Gachancipá, con el cual se tomaron pues algunas medidas en concertación con el gobierno departamental y la corporación. Bueno, doctor, después de la visita que ustedes realizaron el día de hoy y como lo veíamos ahí en las imágenes, pues hay situaciones bastante críticas como la cercanía del río hacia la vía, hacia la carretera. ¿Qué otras cosas encontraron en la zona? A ver, definitivamente sigue la presencia de maquinaria a las orillas del río, una maquinaria que está inactiva, pero pues que como lo ratificábamos ayer, en horarios en los cuales no tenemos la posibilidad de hacer monitoreos, no sabemos qué pueda estar sucediendo. Pareciese que tuviesen la disposición de retirarse de la zona. Además debemos reconocer el acto administrativo que ha generado el señor alcalde del municipio de Buenaventura, del distrito de Buenaventura, muy contundente, en el cual las medidas deben ser acogidas y de lo contrario se van a tomar otro tipo de acciones frente a los infractores que se encuentran en la zona. Bueno, una pregunta pues para aclarar de pronto, doctor, y es el por qué la CBC no ha retirado la gente y estas máquinas de la zona de Zaragoza. A ver, muy importante además aclararle a la opinión pública vallecaucana y nacional que todo obedece a unas competencias institucionales. La corporación tiene las propias, las competencias de la corporación es promulgar acciones, promulgar advertencias, además de hechos que pueden generar impactos de orden ambiental. La corporación no tiene de ninguna manera acciones de orden policivo. Esas están en los órdenes territoriales a nivel departamental, municipal, inclusive en el orden nacional, que es como hemos reclamado la presencia de la nación, del Estado en el nivel central, en una problemática tan grande que entendemos desborda no solo las acciones de la corporación, sino del mismo municipio de Buenaventura, que queda bastante limitado para que se ejecuten las acciones y recomendaciones que la corporación muy oportunamente ha generado a través de resoluciones. Se había dicho, pues, precisamente por el impacto ambiental, por toda esa cantidad, digamos, de situaciones que está afectando la zona, que quedaba totalmente prohibida el ejercer la minería, sobre todo con este tipo de maquinaria, pero vemos que todavía hay maquinaria y entonces la pregunta es, ¿por qué todavía se está ejerciendo la minería en la zona de Zaragoza? Yo pienso que esto es un proceso que tiene demasiado tiempo, ya un proceso que lleva más de año y medio, que se está dando allí, un conflicto que tiene bastantes complejidades. La maquinaria en los momentos que pudimos observarla hoy estaba inactiva, en el orden de unas 38 retroexcavadoras. Definitivamente eso obedece también a un proceso y también lo más seguro se está esperando las acciones que ha emanado el distrito de Buenaventura y que se empiece a dar cumplimiento como efectivamente se va a hacer en la medida que ellos han establecido un convenio con la Policía Nacional por el orden de 50 millones de pesos, recursos con los cuales van a poder ejercer unos operativos en una forma muy técnica, porque además el inmovilizar esta maquinaria amerita una responsabilidad también muy grande de quienes lo hagan y eso requiere definitivamente recursos. Hay conclusiones que a mí me parece que es importante destacar de esta visita. El compromiso del INVIAS frente a la protección de los taludes y la vía Alejandro Cabal, la claridad de ellos en que no pueden intervenir por sus competencias el cauce del río para restablecerlo, pero además la voluntad de la corporación de seguir ofreciendo un equipo orientador en las acciones de mitigación, de diagnóstico y para el plan de manejo para la restauración de este importante ecosistema. Bueno, hay otra situación bastante preocupante en cuanto a la parte ambiental y es que se ha detectado la presencia de una sustancia pues tan tóxica como lo es el mercurio. Esto se debe, señor director, precisamente a la explotación del oro o a qué se puede deber esta sustancia en la zona. A ver, normalmente en la explotación del oro se han manejado metales pesados, dentro de ellos el mercurio. Tenemos que decir que no tenemos, por el difícil acceso, porque no hay unas condiciones lo suficientemente claras para la presencia de nuestros funcionarios, pues no hemos podido hacer unos monitoreos muy puntuales, pero sí se hacen unos monitoreos cerca a la desembocadura
en la bahía de Buenaventura. Allí sí hemos podido dimensionar variaciones en el comportamiento del mercurio y obviamente ahora que ha disminuido la minería, se encuentra que ha disminuido el mercurio. Podría entonces uno entender que este metal pesado, además cancerígeno, puede haber estado siendo utilizado en estas explotaciones. Bueno, el defensor del pueblo, precisamente en un diario reconocido de la región, dice que solo hasta ahora la CBC lanza un SOS. ¿Por qué solo hasta ahora? No, eso no es tan, de pronto es falta un poco de recoger alguna de la información importante que ha generado la corporación. La corporación ha hecho pronunciamientos importantes, no solo en el orden distrital, por hablar de Buenaventura, no solo en el orden departamental, sino en el orden nacional. Tenemos resoluciones que así lo ratifican, resoluciones de mayo del año 2009, resoluciones de julio, de abril del 2010 y las últimas resoluciones, la de julio del 2010, en la cual se hace la declaratoria de emergencia, no solo en el Río de Agua, sino en la Chicayá y en otros sectores a los cuales puede también llegar la expansión de esta actividad. Definitivamente el SOS siempre se ha generado. Lo que pasa es que las competencias de cada uno de los entes territoriales tienen unos límites. Hasta ahí ha llegado la corporación y de ahí en adelante es donde solicitamos el acompañamiento en una mesa muy amplia para poder trascender en esas determinaciones. Bueno, doctor Rengifo, ¿se va a hacer un documento COMPEX para recuperar la zona o qué se va a hacer? A ver, definitivamente los daños que hay en este ecosistema, uno de los ecosistemas más importantes del planeta como es el Chocó biogeográfico, donde hay alteraciones en el cauce, alteraciones en la profundidad, alteraciones en la fauna y en la flora que está aledaña al cauce de este importante río. Solo diagnóstico y estructurar un plan de manejo va a meritar unos recursos muy grandes porque estos hechos están generando un pasivo ambiental en un ecosistema supremamente trascendental. Este pasivo, lo más seguro, tiene que ser cubierto a través de un COMPEX en el cual se pueda generar los recursos necesarios suficientes y oportunos para restaurar ese ecosistema del Pacífico como es el Río de Agua. El Valle del Cauca no solo ha desbordado en la responsabilidad y en el control de este tema, sino que obviamente para las acciones de su recuperación tampoco el Valle va a tener la suficiente capacidad de movilidad. Bueno, en cuanto al compromiso o el apoyo que han tenido por parte del Gobierno Nacional ante esta situación, ¿cuál ha sido la actitud que ha asumido el Ministerio de Interior y el de Justicia? ¿Ya han tomado cartas en el asunto? A ver, definitivamente hay unas mesas que se han estado compartiendo con el Ingeominas y del cual se pretende salgan sendas recomendaciones para trabajar el tema en la región. Nosotros seguimos haciendo el llamado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Vivienda, porque estas alteraciones que se dan en Zaragoza están afectando su parte de la desembocadura y muy cerca de él hay programas de vivienda en el distrito de Buenaventura. Pero igual necesitamos el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo, porque allí hay unos asentamientos subnormales que hoy corren profundo riesgo, más cuando estamos viviendo el fenómeno de la niña en este río. Seguimos haciendo el llamado al Gobierno Nacional y por eso dos acciones importantes. La primera, el 31 vamos a estar realizando el Foro Nacional Minero con sede esta vez en la corporación. Esperamos que salgan recomendaciones allí. Y para el 4 estaremos convocando la Mesa Nacional para poder hacer unas discusiones específicamente frente al tema de Zaragoza y seguir recomendando al Gobierno Nacional esto que ya desbordó de las manos de los vallecaucanos. Bueno, doctor Juan Carlos Rengifo Arboleda, muchísimas gracias, director de Gestión Ambiental de la CBC. Gracias por aceptar la invitación del informativo CBC. A ustedes y un agradecimiento enorme al señor gobernador por haber hecho presencia hoy en una región tan crítica para los vallecaucanos y para el país. Bueno, y nosotros vamos a una breve pausa y al volver habitantes y turistas tendrán agua potable en Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra. Y además, expertos de la corporación y campesinos le siguen la huella a un gran felino que ronda en el norte del valle. Ya volvemos.